Muy bienvenidos todos a esta conferencia, agradeciendo la participación y la inscripción a la misma. No puedo empezar, además, sin expresar mi agradecimiento al doctor Ernesto Blume, director del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, y a la doctora Susana Tábara por la invitación. Creo que este tema es uno de los más importantes, uno de los más actuales y uno de los más trascendentales y transversales en el derecho, ¿no? Un gran filósofo polaco, Zygmunt Bauman, solía decir que el tema del refugio nos hace evidenciar qué tan frágil es nuestra existencia o qué tan frágil es nuestra vida. Y creo que estas experiencias, estos escenarios, estas tribunas nos permiten, más que aprender un poco sobre el tema, sino reflexionar sobre el tema. De manera que lo segundo que quería decir es de que en esta pequeña charla, más que hacer afirmaciones y conclusiones tajantes, lo que yo quiero y lo que pretendo es llegar a conclusiones con ustedes. Conclusiones respecto al derecho, a cómo reacciona el derecho ante las situaciones de las migraciones masivas, cómo reacciona la sociología respecto a las situaciones masivas, y en general cómo reaccionamos nosotros respecto a las situaciones como la de la migración masiva. Alguna vez un refugiado muy sabiamente me dijo que normalmente ellos eran víctimas de los ataques de muchas clases políticas o de ciertos sectores de las sociedades porque son ciudadanos sin valor para la política. Si nosotros atacamos a un migrante, si nosotros atacamos a un refugiado, no va a pasar nada porque esa persona no nos representa ni un voto más ni un voto menos. Y normalmente cuando hay muchos problemas sociales, uno de los primeros grupos atacados, ninguneados, menoscabados y cuyos derechos y libertades pueden ser restringidas son precisamente los migrantes. Entonces creo que la importancia de esta conferencia especializada radica en que podamos reflexionar, probablemente no arribar a la misma conclusión, pero sí reflexionar sobre ciertas situaciones propias del derecho internacional. Entiendo que probablemente muchos de ustedes ya conozcan los términos existentes a nivel del derecho internacional, a nivel del derecho internacional de los refugiados, pero unas breves líneas sobre cada concepto creo que nos va a ayudar a entender y a comprender un poco mejor la naturaleza de la terminología en el derecho internacional. Cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos de migrantes, para empezar de manera más ordenada, básicamente, según señala, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe relacionado o en su informe relativo a la movilidad humana en Latinoamérica, hace referencia o hace mención que nos encontramos frente a una persona que ha decidido deliberadamente cruzar las fronteras de su país. Cuando nos referimos a migrantes internos, obviamente es una persona que también ha decidido trasladarse del lugar de residencia, pero sin salir o sin abandonar el lugar o el país donde reside. Normalmente el derecho internacional suele denominar a estas situaciones o suele llamar a estas situaciones como desplazados internos. Incluso las Naciones Unidas tiene una serie de principios internacionales, los principios rectores sobre desplazados internos, que son sumamente importantes y que evidencian un poco esta situación que hoy día les estoy contando. Un tercer término que creo que es importante y probablemente es lo más trascendental respecto al tema que hoy en día vamos a hablar, son las definiciones o los conceptos que puedan haber sobre la persona refugiada. Básicamente, el tema del refugio, si bien existió desde la historia de la propia humanidad, y hay antecedentes del mismo, por ejemplo, en las situaciones de la antigua Grecia o la antigua Roma, cuando normalmente las personas perseguidas se ataban a las columnas de los templos por la característica sagrada de estos, empieza a institucionalizarse como tal después de la Primera Guerra Mundial. Salen en el seno de la Sociedad de Naciones una serie de documentos relativos al tratamiento de ciertos grupos especializados, por ejemplo, los alemanes desplazados, los rusos desplazados, que de una u otra manera encuentran una protección internacional en estos documentos, pero donde verdaderamente se consolida el tema de refugio a nivel institucional y normativo es tras la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General, en trabajo con el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, encargan la elaboración de dos resoluciones y posteriormente 2 convenciones, una relativa a los refugiados, por la cantidad de gente que había sido desplazada de su lugar de residencia en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y una segunda convención relativa a los apátridas, de la cual ahondaré en unos momentos. En relación a los refugiados, la Convención Universal, la de carácter mundial, que hoy en día es la que rige, es la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que es una convención que hace referencia a una definición clásica de refugio. Y les pido mucha atención a lo que voy a decir. Esta convención señala que el refugiado es una persona que tiene temores fundados de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, condición social u opinión política, que sale de su país de origen porque tiene temores fundados de persecución.
Reitero, es una persona que tiene persecución por uno de los 5 motivos que he señalado y que sale de su país de origen. ¿Qué sucede con el tiempo? Hay muchas guerras civiles, hay un contexto propio del desenvolvimiento y desarrollo de la humanidad donde la definición empieza a ser insuficiente. Y pido mucha atención a lo que estoy señalando porque tiene mucho que ver con la situación actual de migrantes y refugiados en el Perú. Hay muchas personas que huyen de su país de origen, pero no son perseguidos. En el contexto de una guerra civil, vamos a ponernos en el contexto de la guerra civil siria, o en el contexto de la guerra civil yemení, donde hay una guerra entre una coalición respaldada por Arabia Saudí y los hutíes, respaldados por Irán, por ejemplo, hay un sector de la población, probablemente el grueso de la población, que no es perseguida. No pertenece ni a un bando ni al otro bando, pero es víctima y claramente sus derechos se encuentran en riesgo, su derecho a la vida, su derecho a la libertad. Si nosotros aplicamos clásicamente la definición de refugiado de 1951, estas personas no deberían caber en la protección. Y esto empieza a evidenciarse en ciertos conflictos civiles surgidos en África. En 1969 la Organización de los Estados Africanos saca una convención, un tratado como tal vinculante respecto a estos desplazados y les reconoce una protección especial en virtud del refugio. En la década de los 70, en la década de los 80, Latinoamérica y sobre todo Centroamérica sufrió una crisis de desplazados, de gente que cruza las fronteras internacionales producto de las guerras civiles. Nicaragua, El Salvador, Honduras son buenos ejemplos, y un grupo de países denominado el Grupo de la Contadora decide abordar este problema y adopta y se inspira en la Convención de África de 1969 y adopta la Declaración de Cartagena. ¿Qué dice la Declaración de Cartagena? Dice que además de la definición clásica que les acabo de dar, un refugiado va a ser una persona cuya vida, libertad o integridad se encuentra en riesgo porque está en un contexto de una guerra civil, de una guerra extranjera, en el contexto de una violación masiva de derechos humanos, está en el contexto de una grave alteración al orden público o una violencia generalizada. Ya no te exige que seas perseguido, sino basta que tú estés en un contexto de guerra exterior, guerra interna, de violencia generalizada de derechos humanos, de violación masiva de derechos humanos y de grave alteración al orden público. ¿Por qué digo que es importante esta definición? Esta definición de Cartagena, de la Declaración de Cartagena, es una declaración como tal y no debiera tener elementos vinculantes, no debería obligar a los estados. Pero la práctica latinoamericana ha adoptado esta declaración y la ha convertido en legislación nacional y el Perú no es una excepción a ello. El Perú en la ley 27891, ley del refugiado, señala claramente que un refugiado también será aquella persona que calce en esta definición de Cartagena. ¿Qué implica la Declaración de Cartagena? Implica que se reconozca como refugiado a una persona que no necesariamente sufre persecución. ¿Qué pasa con la mayor migración histórica en el Perú y la segunda migración actual en la historia del mundo en el Perú, que es la venezolana? Básicamente que actualmente las autoridades peruanas reconocen y conceden el refugio únicamente a aquellas personas que calzan en la definición de la Convención Clásica de 1951. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUR o Amnistía Internacional solicitan reiteradamente que se incluya a la población venezolana dentro de la Declaración de Cartagena, lo que implicaría, prima facie, que una gran cantidad de migrantes sean reconocidos. Este es un escenario, o esta es una descripción para, como normalmente se dice, o coloquialmente se dice, para pintar un poco la cancha sobre lo que vamos a hablar. Una tercera definición que creo que es importante tener en cuenta es la de apátrida. Apátrida es una persona que no cuenta con una nacionalidad de acuerdo a la legislación de los países. Esta definición es clásica y es dada por la Convención de Apatría de 1964 y permite que bajo ciertas circunstancias los estados también puedan otorgarle una situación de seguridad jurídica a esta persona que ha llegado a nuestro territorio. Los ejemplos de esta situación sobre todo se dan en Europa. Tras la disolución de la URSS, muchos ciudadanos se quedaron sin nacionalidad e incluso en el Perú hay ciertos casos de personas que cuentan con esta condición. Es importante señalar que el Perú ha firmado estas dos convenciones de apatría de 1954 y de 1961. Ahora bien, habiendo señalado este escenario, que creo nos permite entender un poco el marco conceptual de migrantes, refugiados y apátridas, quiero hablar de la situación que venimos mencionando al COVID-19.
Hay una serie de desafíos respecto a la persona migrante y refugiada. Yo voy a dar algunas aproximaciones. Eventualmente podría dar algunas confirmaciones o reflexiones finales, pero más que todo van a ser reflexiones abiertas para que nosotros en conjunto podamos llegar a concluir algunas cosas y finalmente si desean que se ahonden algo, por el tiempo que tenemos, no hay problema si lo hacemos en la etapa de preguntas. Primer desafío y probablemente el más importante hoy en día está en lo relativo al estado de emergencia. Ya estamos en una situación de estado de emergencia como tal, ya se ha levantado esto, estamos en una situación de emergencia sanitaria, pero continúan habiendo una serie de restricciones. Y quizás la más importante en el tema que hoy en día hablamos es la relativa al cierre de fronteras. La definición clásica y el derecho internacional de los refugiados señala que una persona tiene derecho a pedir el refugio, un derecho a solicitar el refugio y eventualmente a ser protegido si lo merece. Este derecho además tiene una contraparte, que es la prohibición de devolución. Tú no puedes rechazar el ingreso a una persona al país, no puedes denegar el ingreso a una persona al país o no puedes evaluar su solicitud si es que la vida, libertad o integridad de esta persona corre riesgo en su país de origen. Pongamos ejemplos claros, digamos Venezuela. Estos desarrollos normativos y jurisprudenciales evidentemente no fueron pensados en el contexto de una pandemia global donde se cierren las fronteras. Hoy en día la normativa interna señala que no hay ingreso al territorio peruano y por ende los puestos fronterizos no están funcionando y también si una persona decide entrar de manera irregular o si una persona decide solicitar el refugio en frontera no puede hacerlo. ¿Esto tiene alguna implicancia en el derecho internacional de los refugiados y en el derecho internacional de los derechos humanos en general? ¿Podría traer alguna consecuencia al Estado peruano? Hay una serie de principios desarrollados por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana. Probablemente el caso más importante a nivel del sistema interamericano sea el caso Pacheco-Tineo versus Bolivia. Aquí se establece una serie de principios y probablemente el principio más importante sea el principio de provisión de frontera. Entonces, la pregunta que yo les hago, y se me deja una reflexión, es si es que una normativa interna que pretende proteger la salud, que aparentemente pareciera una medida idónea, necesaria y proporcional, afecta o no afecta este principio de ser rechazada en frontera. Si una persona tiene un temor fundado de persecución en su país de origen y huye del mismo, y desea la protección internacional y desea entrar al Perú, se va a encontrar con un cierre de frontera. ¿Esto implica una contravención a la normativa internacional o no? Creo que es una primera pregunta importante. En segundo lugar, el estado de emergencia claramente tiene que determinar y definir bajo qué condiciones y qué derechos son los que se están restringiendo. ¿No? Hay una confusión, muchas veces se habla de suspensión de derechos, de hecho el artículo 27 de la Convención Americana también habla de suspensión de derechos, pero el término correcto es una restricción de derechos. El cierre de frontera implica una restricción al derecho al libre tránsito. Esto está delimitado como tal o estuvo delimitado como tal en la situación del estado de emergencia y hoy en día post estado de emergencia con la restricción existente. ¿Es necesario, es idóneo, es proporcional? Creo que es una primera pregunta que se las dejo, probablemente podamos andar un poco en las preguntas, pero creo que es uno de los temas más importantes. Si ustedes me dicen qué dice el derecho internacional, les diría que nada. Les diría que hoy en día, bueno, les diría que en principio cuando se trabajó todo el tema normativo sobre el tema de refugiados, ninguna norma, ni ningún académico, ni ningún Estado pensó en una situación como la actual, donde tenía que cerrarse una frontera por un tema de salubridad. Y en segundo lugar, les diría que hoy en día la poca documentación que se ha estado trabajando, los informes internacionales de distintos organismos internacionales, tampoco han señalado con claridad cuál es la situación actual. Solamente para reforzar un poco la problemática que les señalo, el principio de no devolución es un principio que tiene la condición y la característica de jus cogens. Para aquellos que están un poco más envueltos en el tema del derecho internacional público, el jus cogens es una característica que reviste de cierta especialidad a los derechos y los hace oponibles y absolutos frente al Estado. No hay manera en la que el Estado pueda restringir estos derechos. Ejemplo es la prohibición de esclavitud, la prohibición de tortura. En el sistema interamericano la discriminación ostenta esta calidad y obviamente el principio de no devolución o no refoulement también es un principio que tiene la característica de jus cogens. Cerrar la frontera, entonces, ¿vulnera o no vulnera el jus cogens? Es un tema bastante interesante y que probablemente después podamos volver a ahondar un poco en este tema. Un segundo aspecto importante en el marco de la migración y los refugiados y el tema del COVID
Yo diría que es el tema del principio de no devolución y expulsión, pero ya para las personas que están dentro del territorio peruano. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia famosa, que además ha ganado un premio internacional por parte del ACNUR, que es el caso Mezquita de Olivera. Una sentencia donde se declara el estado de cosas inconstitucionales respecto a la legislación migratoria nacional, pero además se establece una serie de cláusulas o de pautas que deben respetar las autoridades nacionales respecto a los migrantes. La más importante de estas probablemente es el respeto al debido proceso en los procesos de expulsión. Hasta antes de la sentencia, en muchos casos llevados ante migraciones, la persona era sometida al proceso sancionatorio de migraciones y era expulsada de manera casi inmediata. No tenía derecho a la defensa, no tenía derecho a la doble instancia, la decisión que la expulsaba no era una decisión motivada, y esto fue observado por el Tribunal Constitucional. Declaró que esto implicaba una violación a las garantías judiciales, que se extienden además a procedimientos de otra naturaleza, como los procedimientos administrativos, y determinó un estado de cosas inconstitucional respecto a la declaratoria o la regulación que había sobre este aspecto. Lo digo porque hay una serie de proyectos de ley sobre los cuales quiero ahondar más adelante, que pareciera desconocer un poco la sentencia y la dinámica del Tribunal Constitucional. Pero claro, no es una justificación, pero es una realidad lo siguiente, y el profesor argentino de Derecho Penal, Raúl Eugenio Zaffaroni, lo señalaba de manera brillante, o lo ha señalado de manera brillante en sus tratados de Derecho Penal. Cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Y en un contexto como el actual, probablemente estemos viviendo una circunstancia como esta, y en el ejemplo que voy a señalar lo voy a demostrar. Otro aspecto que creo es muy importante es el tema de no devolución respecto al derecho a la salud. Originalmente, el principio de no devolución, del cual ya les he hablado, establecía que una persona no puede ser devuelta a su país de origen cuando su vida, libertad o integridad corra riesgo. Este principio fue interpretado en relación al refugio, es decir, en relación a la Convención del 51 y la Declaración de Cartagena del 84. Pero la dinámica internacional y el desarrollo jurisprudencial ha hecho que haya una interpretación evolutiva del principio de no devolución y que los tribunales internacionales tengan una concepción más amplia de cuándo aplicarlo. Voy a poner 3 ejemplos de esto que tienen que ver mucho con lo que hoy en día estamos viviendo en el país. Primero es el caso D versus Reino Unido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno de los que más ha desarrollado el tema de refugio, señaló que una persona cuya inicial del apellido empezaba con la letra D, por eso el caso D, no podía ser expulsada del Reino Unido hacia Jamaica, que era su país de origen, porque esta persona tenía VIH y el sistema de salubridad en Jamaica era deficiente. Era tan malo el sistema de salud en Jamaica que devolver a esta persona implicaba por lo menos un trato cruel, inhumano y degradante. En consecuencia, devolver a esta persona que no tenía nada que ver con el tema de refugiado implicaría una violación al principio de no devolución. Claro, bueno, Europa es más protectora de derechos humanos, algunos podrán decir, pero la verdad es que en Latinoamérica la situación no es muy diferente. En el caso de Andrea Morlock versus Estados Unidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se evalúa la situación de un migrante jamaiquino que vive en los Estados Unidos y que estuvo a punto de ser expulsado a Jamaica y que también tenía la condición de ser portador del VIH. La Comisión Interamericana señaló en esta ocasión de que la devolución a esta persona también constituía, siguiendo la misma línea, el Tribunal Europeo, un trato cruel, inhumano y degradante, por lo que en caso se diera la expulsión, Estados Unidos violaría ciertos artículos de la Declaración Americana. Digo la Declaración y no la Convención Americana porque recuerden que Estados Unidos no ha firmado la Convención, más sí la Declaración Americana de Derechos Humanos, y por ende tiene ciertas obligaciones respecto a la Comisión Interamericana. Ok, pero esto aplica en Venezuela. ¿Cuál es la situación en Venezuela? Bueno, la Comisión Interamericana en el año 2018, en el caso MVP, otorgó una medida cautelar en favor de una ciudadana venezolana que vivía en Panamá y que iba a ser expulsada y que también tenía un problema de salud. La Comisión Interamericana señala claramente que el sistema de salud en Venezuela simplemente ha colapsado. Y si nosotros recurrimos a informaciones de país de origen, de Naciones Unidas, de la propia OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podremos corroborar la información. Hoy en día la salud o el sistema de salud en Venezuela ha colapsado. Muchos dirán, bueno, pero en Perú también a partir del COVID, pero creo que la comparación no es justa. Nosotros tenemos muchas deficiencias en salud, pero en Venezuela simplemente la persona fallece
por ausencia de tratamientos contra la gripe común. Entonces, la pregunta que yo les hago en esta segunda reflexión es, si nosotros trasladamos todo este marco jurisprudencial que les comento, del Tribunal Europeo y de la Comisión Interamericana, a la situación de una persona que puede ser expulsada del Perú a un país cuyo sistema de salud simplemente ni siquiera no ha colapsado, sino no existe, constituiría o no una violación al principio de no devolución. Es una segunda reflexión que se las quiero dejar. Yo personalmente creo que sí, pero no hay un pronunciamiento internacional que respalde lo que yo pienso y tampoco hay un pronunciamiento a nivel nacional. Válidamente ustedes podrían tener una postura en contra y podríamos discutirla después, pero si se sigue más o menos la línea establecida por las Cortes Internacionales y por la Comisión Interamericana de volver a una persona a un país donde la situación de salud simplemente ha colapsado y tiene una situación de enfermedad o de vulnerabilidad grave, implicaría una violación al principio de no devolución. Creo que ese es otro segundo aspecto a tener en cuenta respecto a la migración y al refugio. ¿Por qué incluyo a la migración en temas de refugiados? Porque hay una cuarta definición, y aquí quería ahondar en ella, que es la de protección internacional. Los organismos internacionales hablan de protección internacional cuando estamos ante una persona que no califica como refugiada, es decir, que no entra ni en la Convención del 51 ni en la Declaración de Cartagena, pero tiene una situación de vulnerabilidad que exige que el país le pueda otorgar cierta regularidad. Un buen ejemplo de esto podría haber sido el PTP, Permiso Temporal de Permanencia, que en un momento se otorgó a la migración venezolana, hoy en día ya no, o probablemente la situación de la visa humanitaria. Habría que ver qué tanto se da la visa humanitaria. Justo ayer revisaba por motivos laborales un informe de Amnistía Internacional de inicios de este año y señalaba que 34 personas entrevistadas venezolanas solamente se le otorgó la visa humanitaria a 4, y de esas 4, a 3 se le anuló la visa al ingresar al territorio peruano y solamente una pudo ingresar. Lo que evidencia que en todo caso la visa humanitaria no está sirviendo como una protección internacional. Ese es el tercer escenario que yo les quería, el segundo escenario que yo les quería plantear respecto a los problemas que puedan surgir en el marco de la crisis actual que estamos viviendo y el tema de migración y refugiados. Un tercer escenario que creo también amerita nuestra reflexión es el tema de la integración y los planes de los migrantes en territorio nacional. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado claramente que las políticas económicas, sociales, etcétera, no pueden tener una discriminación injustificada, o una discriminación en general. La discriminación no está justificada bajo ninguna concepción. Y esta discriminación obviamente tiene una serie de categorías prohibidas entre las cuales se encuentra el tema de la nacionalidad. Podríamos discutir aquí, por ejemplo, si es que la posibilidad o la entrega de una serie de bonos económicos a nacionales con exclusión de familias vulnerables, migrantes, implica o no una violación a las cláusulas de no discriminación. El escenario no es sencillo. Nuestro sistema nacional para poder entregar la bonificación lo ha hecho en base a unos registros trabajados hace 6, 7 u 8 años, y aún así somos testigos de que no hay mucha eficiencia en la entrega de los bonos. ¿Qué tanto podríamos exigirle al Estado que realice un control y un registro de la vulnerabilidad de los migrantes para que puedan ser beneficiados de los bonos? Si hay una razonabilidad en esto, probablemente no estaríamos ante una medida discriminatoria. Lo que es cierto es que hay un deber peruano, hay un deber de las autoridades internacionales y la cooperación internacional de colaborar. A más migración, más colaboración. Y la verdad es de que el tema de los migrantes en situación de vulnerabilidad ha sido más o menos resuelto por la cooperación internacional. Así como el Estado peruano ha entregado unos bonos a las familias vulnerables, la cooperación internacional, por medio de la ACNUR, por medio de la OIM, por medio de la Unión Europea, por medio de Estados Unidos, ha destinado una serie de fondos para ayudar económicamente a las familias migrantes. Este tema de la inclusión y políticas de integración tiene que ver mucho además con el tema de COVID, sobre todo por lo que se viene post-pandemia y la asistencia humanitaria y el confinamiento y los medios de vida. La situación de irregularidad de la mayoría de los migrantes en el Perú impide, lógicamente, el acceso de estas personas a un trabajo regular o a un trabajo formal. Esto hace que los mercados paralelos de mercados informales y puestos laborales informales estén dispuestos a contratar la migración venezolana.
Y en general a la migración, en general, ¿no? Hace un par de días salían unos informes de migrantes haitianos varados en un terminal terrestre en Lima que ya llevaban casi 120 días sin que ninguna autoridad pueda acercarse a auxiliarlos. Lo que más era más grave, considerando que no hay un consulado haitiano en Perú que pueda ayudarlos de manera efectiva con este trámite. Entonces, el tema de la integración también es un problema que los estados deben empezar a abandonar. Post pandemia, ¿qué medidas de integración a la migración venezolana se va a encontrar? Hay una verdad clara y no hay nadie que me pueda discutir sobre esto. Y acá sí, perdónenme que sea un poco autoritario con lo que digo, pero lo que pienso está demostrado en base a informes científicos, sociales, normativos, etcétera, etcétera. Cuando una persona huye de su país de origen, porque su vida, libertad o riesgo se encuentra, su vida, libertad o integridad se encuentra en riesgo, no hay mecanismo legal que impida el ingreso al otro país. Nosotros podemos exigir 30 visas si queremos a la migración. Pero si tú tienes que salvar tu vida, créeme que no te va a importar tener una, dos o tres visas para ingresar formalmente al Perú. Esta es la consecuencia de que una vez que se empiezan a subir los criterios para restringir la migración venezolana, no es que la migración ha reducido, y para eso están los informes internacionales. La migración ha seguido aumentando. La diferencia está en que lo que ha reducido es el número de migrantes formales, legales, regulares, bajo la terminología internacional. Solo como Estado peruano sabemos qué hacen y dónde están unos cuantos, porque la mayoría ha ingresado de manera irregular y no sabemos quiénes son, cuántos son, ni dónde están. La única manera de probablemente revertir esta situación sea construyendo un muro en la frontera, pero claramente la construcción de muros representa una ilegalidad internacional. No lo digo por el contexto de los Estados Unidos, lo digo por el contexto, por ejemplo, del panorama existente en Cisjordania, Palestina e Israel, donde la Corte Internacional de Justicia en el año 2007 ya declaró la ilegalidad internacional del muro construido por el Estado israelí, y también hoy en día, cierto es, podríamos ponerlo en parangón con la situación que está sucediendo en Estados Unidos. La única solución a la migración, cuando la gente decide huir de su país, pareciera ser la construcción de un muro, pero no es una decisión o no es una posibilidad que necesariamente se encuentre respaldada por la legalidad internacional. Esta situación de migración regular e irregular nos pone en el escenario del principal derecho que hoy en día los estados tienen que garantizar, que es el acceso a la salud. ¿Puede el Estado válidamente restringir y diferenciar en base al criterio de nacionalidad la protección y el acceso al derecho a la salud? Un discurso nacionalista, yo no digo que ninguno de ustedes pueda tenerlo, es válido que lo tengan, podría señalarme de que la salud y las prioridades económicas hay que otorgarlas al peruano. Más allá de esta opinión, y si es que yo la comparto o no, lo que es cierto es de que el derecho internacional ha señalado que esta distinción está proscrita en el derecho internacional, es arbitraria y es violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos. Recuerden que el derecho a la salud es un derecho humano como tal. Inicialmente los tratados internacionales y las cortes internacionales lo vinculaban al tema del derecho a la integridad, pero hoy en día ya se habla del derecho a la salud como un derecho autónomo y el Tribunal Constitucional también ha ido en esa línea. Entonces, este es un aspecto a tener en cuenta. Y hay un problema adicional a cualquier regulación sobre el acceso a la salud. Y esto tiene que ver mucho con el análisis económico del derecho. Lo que dice el análisis económico del derecho, y es muy cierto, es de que toda ley genera incentivos y desincentivos. Toda normativa genera un incentivo y genera un desincentivo. Hay un país en Latinoamérica, no es el Perú, que ha señalado o ha determinado que un migrante que se encuentra en situación irregular y que acude a un centro de salud para atenderse por la pandemia, tiene que ser identificado y su situación tiene que ser reportada a las autoridades migratorias. Bueno, si analizamos esta norma en sentido estricto, pareciera que es una buena norma, ¿no? Podemos determinar a quienes están de manera irregular y eventualmente podemos buscar una solución a su propia situación y en el peor de los casos sacarlos del país. Pero ¿cuál es el desincentivo que se ha evidenciado en esta normativa de un país extranjero? Muchos migrantes con síntomas del COVID decidieron no asistir o no recurrir a un centro de salud por temor a ser deportados. Si la norma dice que yo voy al centro de salud y una vez que me atienden como tal me tienen que derivar a migraciones, habría que estar muy mal de la cabeza para decidir ir al centro de salud.
porque lo último que quiere un migrante después de todo lo que le ha costado llegar a un territorio es que sea deportado o expulsado. Normas como estas claramente generan desincentivos o incentivos negativos en favor o en contra de la migración, por lo que acá evidencia que una normativa en este sentido no ha funcionado. Y estos 4 puntos que les acabo de explicar, para ir más o menos redondeando la explicación, tiene que ver mucho también con la actuación de los gobiernos nacionales, de la sociedad, de los medios de prensa y con lo que se ha denominado el discurso de odio o hate speech. El tema del discurso de odio es particularmente muy apasionante, a mí me interesa mucho, de hecho lo estoy investigando, y hace referencia a una serie de discursos que tiene por intención denigrar, menoscabar, afectar o humillar a un grupo identificable dentro de la sociedad. Puede ser en base a la raza o puede ser en base a la nacionalidad, como es el tema de la migración. Hay distinciones o hay regulaciones internacionales bastante distantes respecto al discurso de odio. Y básicamente hablamos de 2 modelos, el modelo americano y el modelo europeo. En Europa, con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay una férrea restricción del discurso que incentiva el odio. Normalmente los tribunales nacionales e internacionales suelen sancionar a aquellos que realizan discursos de odio y además específicamente contra migrantes. El caso Feret versus Bélgica es un buen ejemplo de esto. Y por otro lado tenemos una normativa radicalmente opuesta, que es la norteamericana. En Norteamérica, como ustedes bien saben, la libertad de expresión tiene una primacía frente a otros derechos, es un derecho a una libertad preferida, y la Corte Suprema ha entendido esto en la aplicación del discurso de odio. Por eso que la Corte Suprema ha señalado que es violatorio de la libertad de expresión, por ejemplo, los siguientes hechos. Un grupo denominado el Partido Nacional Socialista Nazi Americano, que decidió realizar una marcha por los suburbios donde vivían sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, judíos que habían estado en campos de concentración. Inicialmente la marcha estaba programada a realizarse con uniformes, con la esvástica, y cuando el tema llegó al municipio, el municipio lo prohibió, y cuando el tema llegó al séptimo circuito federal, el séptimo circuito federal determinó que esta restricción a la marcha era una violación de la libertad de expresión, para que vean la comprensión que se tiene de la libertad de expresión. Un segundo tema interesante en la jurisprudencia norteamericana es el caso donde la Corte Suprema determinó que afectaba la libertad de expresión la sanción impuesta a 2 miembros del Ku Klux Klan por haber señalado que los judíos debían largarse del país y por haber señalado que los afroamericanos eran el cáncer del país. Y un tercer ejemplo, quizás un poco más radical, es cuando la Corte Suprema determinó que era desproporcionada la sanción a un grupo del Ku Klux Klan que decidió prender una cruz en fuego delante de la vivienda de una familia de raza negra. Como ustedes saben, en el contexto del Ku Klux Klan, la mejor manera de amedrentar a las personas afrodescendientes era quemando cruces delante de sus viviendas. Y la Corte, Latinoamérica y el Perú no tiene una regulación sobre el tema del discurso de odio, pero creo que la migración que hoy en día estamos viviendo y los constantes discursos que puedan haber en contra de la migración, más aún en un contexto como el actual, podría empezar a hacernos pensar sobre la necesidad de que haya una regulación o haya una decisión por parte de los tribunales de que una vez que un caso en este sentido pueda llegar a ellos, pueda más o menos empezar a orientar cómo debería ser el tratamiento sobre el discurso de odio en el Perú. Ya para culminar esta parte y atendernos a las preguntas, yo quiero poner un ejemplo. Es un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República. Yo creo que los ejemplos permiten ahondar y entender mucho la situación de la cual estamos hablando, ¿no? Es un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República, como les vengo diciendo, denominado Proyecto de Repatriación de Residentes Afectados por la Emergencia Sanitaria. Y un segundo proyecto, que es el proyecto que busca la inaplicación del Pacto Mundial y otras medidas. Ojo, busca la inaplicación del Pacto Mundial y otras medidas. En primer lugar, no se puede inaplicar el Pacto Mundial porque el Pacto Mundial es una declaración, no es un instrumento vinculante, y si algo a mí no me vincula, yo no puedo desvincularme de algo que no me vincule. Entonces, en ese sentido, el proyecto no tiene mucho respaldo normativo. Pero el proyecto dice otras medidas. ¿Y cuáles son estas otras medidas? Primero es dejar sin efecto la calidad migratoria de todos los venezolanos en el país. La norma dice que debido a la actual situación del COVID,
requerimos ahondar nuestros esfuerzos económicos y políticos en proteger a las personas y por ende debemos cesar de cualquier regularidad migratoria a las personas venezolanas. El proyecto de ley también señala que una vez que las personas han sido cesadas, tienen el plazo de 10 días para presentarse ante la autoridad migratoria y ser expulsadas. Una expulsión masiva, entre otras palabras. Y en tercer lugar, la norma dice que una vez que la persona ha sido expulsada y reingresa al Perú, tendrá una sanción penal de 4 años, y en caso que se registre un segundo reingreso, tendrá una sanción penal de 10 años. De manera breve voy a decir por qué este proyecto de ley no solamente está en contra de lo que yo pienso, sino está en contra de la normativa peruana, de la normativa internacional y de la normativa determinada por el Tribunal Constitucional. En primer lugar, tú no puedes revocar la regularidad migratoria de un grupo masivo o en grandes cantidades como es la situación venezolana. Pero sobre todo no puedes expulsar masivamente a migrantes sin atender en cuenta las particularidades de cada caso. El Tribunal Constitucional, en el caso que les he señalado, en el caso Mezquita, señala claramente que a la hora de expulsar a una persona, no solamente debe tenerse en cuenta la infracción normativa que presuntamente ha cometido, sino también y sobre todo las particularidades de su caso. El arraigo familiar, el arraigo laboral, la conducta también en el país. En el caso que les hago referencia, se expulsaba a una persona que llevaba más de 15 años en el país, que tenía esposa y tenía hijos peruanos, y estaba siendo expulsado por un procedimiento claramente violatorio de las garantías procedimentales. Tú no puedes realizar expulsiones colectivas y esto está claramente prohibido por el derecho internacional. Tienes que tener en cuenta las particularidades de cada caso. Y probablemente lo más grave de este proyecto de ley sea la criminalización de la migración. 4 años para la persona que reingresa de manera irregular y 10 años de pena privativa de la libertad, mucho más de lo que se condena a una persona por homicidio simple, por ingresar por segunda vez de manera irregular al Perú. El Tribunal Constitucional, en el caso que les estoy citando continuamente esta tarde, ha señalado que no se puede criminalizar la migración, no puede haber penas privativas de la libertad, puede haber sanciones administrativas y eventualmente detenciones administrativas como sucede en los Estados Unidos, pero con fines específicos y temporales, no con sentencias penales de 4 o 10 años. Este criterio además ha sido respaldado por la Corte Interamericana en una infinidad de casos. Podría poner de ejemplo el caso Vélez Lor versus Panamá o el caso Nadej Torsema versus República Dominicana, donde señala que los países no pueden criminalizar la migración. Sin embargo, hay un proyecto de ley que pretende hacerlo y probablemente la razón de este proyecto de ley sea lo que les digo. En tiempo de pandemia, en tiempo de temor generalizado, el miedo entra por la puerta y el derecho sale por la ventana. Pero esto no es justificación para buscar o tratar de ahondar en estas medidas. Yo con este ejemplo, quizás un poco polémico y quizás algunos lo respalden, no hay ningún problema con eso, quiero evidenciar un poco cómo es que la situación actual ha desbordado un poco el derecho no tiene todas las herramientas que en un momento pensó que las tenía respecto a la migración, y en segundo lugar, cómo es que la situación actual de una pandemia mundial también ha evidenciado un temor o un desconocimiento adrede, quizás voluntario, de ciertas normas esenciales y mínimas sobre el tema de refugiados y migrantes. Las voy a enumerar de manera breve. La prohibición de no devolución, que claramente tiene una afectación actual. La segunda, las restricciones que se puedan interponer respecto al acceso a la salud, tanto acá como en el territorio de la persona, que está vinculada al tema de no devolución. Y en tercer lugar, las sanciones penales para la migración irregular, que claramente está proscrito por el derecho internacional. Agradecer en general al Centro de Estudios del Tribunal Constitucional porque asume la labor de difundir y tocar temas que, como muy bien señaló el magistrado, son álgidos, son polémicos, pero sobre todo importantes. Y creo que estos escenarios, estos foros permiten darnos una idea, entender un poco cuál es la problemática y a partir de lo poco que uno puede aportar, trabajar, entender y sacar las propias conclusiones. Creo que la labor que hace el Centro de Estudios en este sentido es loable, es importante y es digno de reconocer y sobre todo agradecer en el sentido de la invitación que en esta ocasión se me ha otorgado. Así que nuevamente mis agradecimientos a las autoridades por ello. Un saludo muy especial a todos ustedes. He querido dejar pasar esta oportunidad para estar presente, aunque sea unos instantes, y agradecer al profesor Luis Andrés Portugal Pizarro, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales,
y del Tribunal Constitucional del Perú por su generosidad de apoyarnos en esta importante conferencia especializada. Ha sido una exposición bastante completa, sólida, consistente, una excelente participación sobre un tema ciertamente álgido, es decir, la situación de los migrantes y de los refugiados en el escenario del COVID-19. Es un tema, además, para muchos polémico y que propicia debates en uno u en otro sentido. En el fondo, pienso yo, y esta es una opinión particular, que en el fondo lo que está en juego es el valor persona humana frente a lo que podría denominarse los valores patrios en el sentido de la independencia, la soberanía, la territorialidad, etcétera. Y es un gran debate, ciertamente. Desde mi punto de vista, el debate se debe orientar hacia la primacía de la persona humana por una razón muy sencilla. La persona humana es anterior y superior al Estado. Y el Estado está creado para servir a la persona humana. Si un Estado no sirve a la persona humana y esta se traslada a otro Estado, ese otro Estado debe también valorar lo que significa su presencia en cuanto ser humano que merece un tratamiento adecuado. En esa línea, el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia dictada por el actual Pleno, estableció días para lo que se denomina el debido procedimiento migratorio. Inclusive esa sentencia mereció un reconocimiento internacional y le pediría a la directora de Asuntos Académicos que comunique a los participantes el link correspondiente para que puedan ingresar y estudiar esa sentencia. Ciertamente es un tema, como repito, sumamente interesante. Yo creo que deja abierta una serie de debates, pero dentro de un mundo que se va cada vez comunicando más, que se ha convertido casi en una aldea global, en donde lo más importante es el rescate y el respeto al valor persona humana más allá de y sobre el Estado, el cual tiene como objetivo su desarrollo. La tesis contraria a ir poco a poco brindando mayores garantías a los migrantes, sobre todo a los migrantes que vienen exigidos por una coyuntura ajena a ellos, que es la existencia de regímenes totalitarios y de situaciones avasalladoras de derechos humanos, tiene que merecer una respuesta, valga la redundancia, más humana. Pero es un tema que dejamos ahí en el tintero. Yo le reitero muy sinceramente al doctor Luis Andrés Portillo por su excelente conferencia. Nos deja un conocimiento bastante completo de la problemática y de los puntos que todavía están en debate. Eso sería todo y les agradezco estos minutos que me han permitido apersonarme para expresar mi reconocimiento al expositor. Muchas gracias.